Con el protocolo TLS vamos a intentar garantizar la confidencialidad de la comunicación, su integridad y autenticar a los interlocutores. Para garantizar la confidencialidad de los datos en TLS y que otros no puedan verlos, estos se cifran con un cifrado simétrico, por ejemplo AES, por su velocidad para cifrar grandes cantidades de datos, y para compartir la clave de este cifrado entre emisor y receptor se emplea un cifrado asimétrico, por ejemplo Diffie-Hellman. Para garantizar la integridad de los mensajes y que otros no puedan modificarlos, se utiliza un algoritmo de hashing, por ejemplo SHA-256. Para garantizar la autenticación, nos basaremos en el empleo de certificados TLS, con toda la infraestructura de clave pública necesaria. Todos estos conceptos de criptografía básica los hemos visto ya en otros apartados, pero veamos ahora cómo se implementan en TLS. Para garantizar confidencialidad con un cifrado simétrico, primero hay que tener en emisor y receptor las mismas claves de cifrado. Para obtener esas claves de forma segura hay principalmente dos métodos: generación de claves, utilizando por ejemplo Diffie-Hellman, donde tanto cliente como servidor generan el master secret compartiendo ciertos parámetros que pueden ser públicos. De esta forma cada uno añade a los cálculos unos parámetros, pero que al compartir resultados intermedios ambos llegarán al mismo resultado de master secret. El otro método es el de intercambio de claves. Ambos generan unas cadenas aleatorias únicas, nonces, que se intercambian. El cliente también genera un pre-master secret, o PMS, y se lo envía al servidor de forma segura, por ejemplo cifrándolo con la clave pública del servidor. Con los nonces y el PMS a ambos lados de la comunicación, mediante un generador pseudoaleatorio, se genera el mismo master secret tanto para el cliente como para el servidor. A partir de unos nuevos nonces y este master secret que tenemos ya en ambos extremos, gracias a cualquiera de los dos métodos vistos, tanto cliente como servidor generan las claves de sesión necesarias para el cifrado simétrico de los datos y las claves para el algoritmo HMAC de autenticación e integridad. Además, es importante destacar que se generan distintas claves para cifrar el tráfico de cliente a servidor que el de servidor a cliente y evitar así la reutilización excesiva de claves. Veamos ahora qué sucede cuando desde tu navegador te conectas a un servidor con TLS, por ejemplo Gmail. Lo primero que sucede es que se inicia entre ambos una fase de acuerdo, o handshake, para negociar los cifrados e intercambiar las claves. Primero el navegador enviará un registro tipo client hello en el que se dice al servidor la versión de TLS que emplea, le proporciona su nonce de cliente y un listado con las suites de cifrado que soporta, indicando en cada una de ellas su método de intercambio de claves, su algoritmo de autenticación, su cifrado simétrico y su algoritmo de hashing, ordenadas todas por preferencia. El servidor entonces elige entre las suites de cifrado que ofrece el cliente y se lo dice en el siguiente mensaje, el server hello, junto con su propio nonce. El servidor envía también su certificado en el que prueba su identidad, donde se incluye su clave pública firmada por una autoridad de certificación. El cliente puede comprobar el certificado, mirando que esté firmado por una autoridad de certificación en la que confíe, que se corresponda con el dominio del servidor y que no haya expirado. Si el método de intercambio de claves elegido es por generación de claves, por ejemplo con Diffie-Hellman, el servidor tendrá que enviar al cliente los parámetros necesarios para calcular el master secret, y esto lo hace en el registro Server Key Exchange. Si el servidor quiere que el cliente también se autentique mediante un certificado, se lo puede solicitar con el registro Certificate Request. El servidor envía el registro Server Hello Done para indicar al cliente que ha terminado de pasarle parámetros. El cliente envía entonces al servidor su certificado si éste se lo pidió para autenticarse, realizando el servidor las mismas comprobaciones que hizo el cliente. Entonces envía el cliente al servidor el registro Client Key Exchange. Si el método de intercambio de claves elegido es intercambio de claves, este registro llevará el PMS generado por el cliente y cifrado por la clave pública del servidor, que el cliente obtuvo del certificado del servidor.
De esta forma, únicamente el servidor con su clave privada podrá descifrar el PMS y generar el mismo master secret que el cliente. Si el método elegido fue el de generación de claves, en el Client Key Exchange, el cliente enviará sus parámetros públicos necesarios para calcular el master secret con Diffie-Hellman. El cliente indica mediante el envío del registro Change Cipher Spec que todo el tráfico siguiente estará cifrado con los algoritmos y claves acordados. El cliente envía al servidor un registro Finished de final de la fase de acuerdo con un resumen hash de varios componentes empleados durante la fase de acuerdo, cifrado ya con la clave de sesión acordada. De esta forma, el servidor podrá comprobar la integridad de la fase de acuerdo, descifrando y calculando a su vez el resumen para ver si coinciden. El servidor ahora hace lo propio y envía al cliente sus registros Change Cipher Spec y Finished. El cliente comprueba el registro Finished igual que hizo el servidor. Una vez concluida la fase de acuerdo, cliente y servidor se intercambian registros de datos cifrados con las claves de sesión generadas anteriormente. La inclusión de números de secuencia incrementales en los paquetes impiden ataques por reproducción, anti-replay. Como resumen, podemos ver qué mensajes se envían de cliente a servidor y de servidor a cliente. Entre corchetes también tenemos los que son opcionales.